Buenas mis chicos, ¿cómo están? Nuevamente con ustedes, estamos nosotros por aquí empezando pues, otro videito más y esta vez queríamos hablar sobre un tema muy importante en el juego y es el AOE. Hay algo muy importante, los comandantes con AOE, porque seguramente pues muchas personas dirán, ¿no? ¿AOE para qué? Bueno, hay dos formas de usar el AOE, en guerra y bárbaros, ¿ok? Que te van a beneficiar, ¿no? Claro, que hay otras opciones, ¿no? Hay misiones, hay cañón de ocaso donde usas AOE y todo esto. Pero los más importantes son la guerra y el bárbaros, ¿ok? Entonces, para la guerra el AOE es muy importante cuando estás en bolas y pegando. El AOE pues es el daño de habilidad que pega un comandante, ¿ok? Cuando estás en guerra, ¿ok? Entonces cuando le pegas al enemigo con el modo AOE le pega sea a 2, 3, 4, 5 objetivos, ¿ok? Que es el máximo que pegan los comandantes. El AOE pega máximo a 5 objetivos. ¿Qué comandante tiene AOE? El primero y el mejor pues sería Sugelian, que es un comandante de arquería, y exactamente los comandantes de arquería suelen tener un AOE, ¿ok? Son los que tienen más posibilidades de tener AOE. Ese es como que su atributo más importante, el AOE, sencillamente porque son arqueros, ¿ok? O sea, pegan en un modo con más amplitud en un área, ¿no? En círculo, en arco, sea lo que sea. Entonces, ¿cuáles son los mejores comandantes para AOE? De una vez lo decimos, ¿ok? Son Sugelian, son Heraclio. Vamos a tener un comandante muy bueno. Heraclio, vaya, Heraclio ha sido espectacular, un comandante que nos ha beneficiado desde el momento cero. Lo hemos conseguido en el momento cero, salió el comandante y lo hemos maxeado. Este comandante sirve para guarnición de tu ciudad, guarnición de banderas, guarnición de fortalezas, AOE, ¿ok? Bueno, es lo único que sirve, pero son temas importantes, ¿ok? Los de la guarnición y de paso que de AOE es espectacular, ¿ok? Entonces, Heraclio la verdad es que ha sido un comandante archi, hiper, mega top. Ya estamos esperando en algún punto un nuevo Heraclio, ¿ok? Heraclio ha sido total. Entonces, bueno, mis chicos, sí, los comandantes que son AOE a full con todo por aquí son Sugelian, ¿ok? Heraclio. Y tengo un tercero que es Gisonye, ¿ok? Un tercero que es Gisonye. Esos tres son los que se recomiendan y son los más importantes del juego, ¿ok? Ahora, los demás, ¿qué pasa? Hay comandantes que pegan AOE también como Choeyon, ¿ok? Choeyon también pega un AOE importante. Hay otro comandante que también pega AOE por aquí, que es Teodora, ¿ok? También pega AOE de círculo. Y la Lapu también pega un AOE en círculo. Y eso es algo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Estos comandantes también hacen AOE en círculo. Cuando hablamos de AOE en círculo, hablamos ahora de bárbaro, ¿ok? ¿Por qué? Porque los comandantes que pegan AOE en círculo son más beneficiosos a la hora de hacer bárbaros AOE. Entonces muchas personas dicen, bueno bro, yo saco comandantes para hacer AOE, ¿cuáles me recomiendas? ¿No? Uno de los mejores que recomiendo sería Choe, porque se sana y tiene AOE, ¿ok? Se sana y tiene AOE. Le pega a un máximo de 5 tropas enemigas cercanas, ¿ok? Pero ¿qué pasa? ¿Por qué decimos que Sugelian, Heraclio y Gisonye son los mejores? Porque ellos tienen un círculo mucho más grande, ¿no? A ver. Hay modos, hay círculos más grandes que otros, ¿ok? Bueno, aquí tenemos dos ejemplos, ¿no? Una más grande que otra. O bueno, podemos decir, vamos a poner este ejemplo, bro, ¿ok? Ahí tenemos dos círculos, uno más grande que otro. Claro que la diferencia no es así de grande, la diferencia es un poco más pequeña, es como así, ¿no? O sea, este es más pequeñita y este círculo es más grande. Sugelian pega el círculo más grande, ¿ok? Entonces eso hace que abarque o que agarre más posibilidades el bárbaro. En cambio, cuando hablamos de Teodora, cuando hablamos de Lapu, ¿ok? Cuando hablamos de estos comandantes, pegan el AOE más pequeñito, ¿ok? Es un círculo más pequeño. Y eso hace de que no sea tan grande el aura y por lo cual la posibilidad de agarrar más bárbaro
en un sitio más lejano es menos, ¿ok? Entonces ese es un punto importante. ¿Quién hace los círculos más grandes, más extensos? Lo hace Sugelian, lo hace Heraclio, ¿ok? Lo hace Heraclio y lo hace Yi. Pero el problema de Yi es que hay que maxearlo. Ese es el grandísimo problema de Yi. Pero también el beneficio que tiene Yi es que ya lo puedes maxear. El primero que puedes maxear. Pero ¿cuál es el problema? Que si somos free to play, no vamos a poder maxear a este comandante a corto plazo. Ya él se irá maxeando para temporada 3, conforme a las cabezas que vayamos consiguiendo desde KVK1. Porque ya tú sabes que el juego no nos da cabezas legendarias a full al comienzo del juego. Entonces maxear un comandante en modo free to play es completamente difícil, a menos que le inviertas todas las gemas, todas las cabezas, que te saques el VIP 10 rápido. O sea, son muchos factores que te obligan a sacar a Yi lo más rápido posible para empezar a hacer AOE lo más rápido posible. ¿Ok? ¿Es un beneficio sacar a Yi al principio? Totalmente, bro. Totalmente. Es un comandante que te sale más o menos como en el día 70, 80, más o menos, ¿no? Entonces, si tú vas reuniendo desde cero tus gemas, tus cabezas, hasta que llega Yi y después seguir mejorando a Yi hasta sacarle la pericia, pues ahí sí beneficia bastante Yi. ¿Ok? Pero Yi es el único comandante que tienes que maxearlo para que funcione su AOE completo, su círculo completo en el AOE. Los demás comandantes no. Te digo, los demás comandantes los puedes dejar al 1-1-1-1 y ya funcionan con AOE, ¿ok? Choe lo puedes usar 1-1-1 y funciona AOE. Heraclio lo puedes usar 1-1-1-1 y funciona AOE, ¿ok? Cuando hablo de 1-1 hablo de sus habilidades, que los puedes dejar al 1 todos y funciona su AOE. Sugelian lo puedes usar 1-1-1-1. Vaya, que este comandante todos lo tienen que tener, ¿eh? Este comandante es muy bueno. No hace falta ponerlo al 1. Yo me imagino que lo van a maxear. Pero este comandante 1-1-1, porque ya con su primera habilidad, tiene su primera habilidad 1, ya le pega a 5 tropas enemigas con un factor de daño circular, ¿ok? De una vez. Igual Lapu-Lapu, bro. Igual Lapu-Lapu, igual Teodora, ¿ok? A Teodora, la primera habilidad ya le pega a 5 tropas enemigas cercanas con factor de daño tal en círculo, ¿ok? Le pega, no hace falta maxearla. Lapu-Lapu también al 5 en forma circular, a 5 objetivos en forma circular haces AOE. No hace falta sacarle la pericia, ¿ok? El único que hace falta sacarle la pericia sí o sí para que dé su AOE es Yi. Por eso es que es limitado. Es limitado su jugabilidad en KVK 1, 2 y 3. Si a lo mejor muchas personas en KVK 3 todavía no han sacado su pericia de este comandante. Es muy difícil obtener cabezas de comandantes siendo free to play, lo digo, ¿ok? Entonces, he ahí la situación. Complicada. Entonces, mis chicos, estos son los comandantes que pegan AOE en círculo más importantes, ¿ok? Ahora, sus duplas o con quién llevarlos de secundario, ¿no? Yo por lo menos los he llevado con Ricardo, porque Ricardo se sana constantemente, ¿ok? Y tú sabes que cuando vamos de bárbaros en bárbaros va bajando nuestra vida del comandante. Pero con este comandante, como se sana, no, la vida permanece, o sube o permanece, Entonces, Ricardo da ese beneficio de que aguanten el campo y no tengamos que estarnos devolviendo a la ciudad para volver a mandar, sino que vamos para un bárbaro, hacemos el AOE, después vamos para otro AOE y vamos para otro, sin necesidad de devolverte a la ciudad. Eso es un beneficio muy grande que te ahorra mucho tiempo, a pesar de que él corre muy lento, ¿ok? Corre muy lento, pero por lo menos te permite estar más tiempo en el campo de batalla, ¿ok? Contra los bárbaros. Por eso es que le decimos que lo mejoren 5-1-1-1 a Ricardo para que te beneficie con los barbaritos, ¿ok? Otra opción sería Choe. Choe Young es un comandante muy completo porque te da dos opciones. Te da AOE a 5 objetivos y de paso se sana, bro. Entonces te da los beneficios que te da Yi y Ricardo en un solo comandante, ¿ok? Entonces por eso Choe Young es muy fuerte. Por eso. Porque te beneficia mucho ahí. En esas dos situaciones. Ahora, con Chahar al-Dur tenemos una comandante por aquí que es Chahar al-Dur.
que muchas personas pues me la han recomendado porque se sana infinitamente, bro. Así como está, al 1 ya tiene un factor de sanación. A ver, vamos a buscar por aquí su... ¿Cómo se llama? Su... A ver, simple... Ok. Fíjense. Ya nada más estar al 1 sin mejorarle su experiencia, sin mejorarle otra habilidad, sin subirle sus habilidades al 1. Nada más. Miren. Un factor de daño directo 1800 y un factor de sanación 1000, ¿ok? Más nada, bro. O sea, tiene un factor de sanación 1000 de una vez. Entonces es muy importante. Si se ejerce de comandante primario, esta habilidad inflige daño directo a una tropa, factor de daño 1800, ¿ok? Ah, vale, si va primario, ¿ok? Y factor de gran sanación dice, a ver, durante los siguientes 10 segundos, cada vez que este comandante sane un objetivo, también infligirá un 7% por porcentaje afectando por el ataque de su tropa, de la fuerza de sanación como daño verdadero a una tropa objetivo. Entonces, vamos a tener un factor de sanación importante, una fuerza de sanación por aquí, de una habilidad igual al número de unidades que es capaz de sanar, no a cuántas ha sanado realmente cuando se ha utilizado, ¿ok? Entonces, esta comandante al 1 ya te va a dar un factor de sanación importante con un factor de sanación 1000. Entonces eso es un punto importante que tenemos que tener en cuenta nosotros por aquí. Que esa es otra comandante que sí o sí tenemos que usarla para hacer bárbaros AOE, ¿ok? Otro comandante que es muy importante y se usa muchísimo, bro. La gente lo usa por montones. Es el comandante Hyokubin, que no tiene nada que ver, ¿ok? Hyokubin, que como les digo, no tiene que ver nada con AOE, ok, pero es un comandante que se sana. Bueno, ¿y dónde está Hyokubin por aquí? Pues es un comandante que se sana, ahí está. Es un comandante que tiene un factor de sanación en una de sus habilidades, mi bro, y por lo cual muchas personas lo tienen. Prácticamente que la mayoría de las personas tienen este comandante. ¿Por qué? Porque da un factor de sanación muy importante. Veamos, tiene un factor de sanación 1500 cuando termina de derrotar a una tropa enemiga, ok, se sana. Entonces, cada vez que tú vayas matando bárbaros, vas a tener una sanación. Entonces, cada vez que salgas de una pelea de bárbaros te vas a sanar. Entonces, puedes usar este comandante con cualquier comandante que tenga AOE. Gisonye, Lapu-Lapu, Heraclio, Sugelian, Teodora, ok. Y él te va a dar sanación y sanación y sanación y sanación. Todos los comandantes que tengan sanación buena, porque hay comandantes que tienen sanación bajita, como 300, una sanación chiquitiña, como pues Cao Cao, que tiene un factor de sanación. A ver, un factor de sanación tiene por aquí 1000. Ah, bueno, no, bueno. Cao Cao tiene un factor de sanación 1000. Sí, tiene, dice aquí. Factor de sanación 1000. Recupera una parte de sus unidades con un factor de sanación 1000. O sea, sana bien. No, claro, no es suficiente, pero sana algo, ¿no? Solamente que no tiene mucha defensa, ni salud, ni nada de esto, ¿ok? Es un comandante de papel, pero se beneficia con esa sanación que tiene ahí. Entonces, sería muy bueno utilizar todos esos comandantes que tienen sanación y AOE para tu KVK. Eso sí, para el KVK bárbaros, si es de bárbaros AOE, pues usar todos esos comandantes, ¿no? Y sobre todo usar los mejores equipamientos para esos comandantes que vayas a usar para pues estar haciendo AOE y que los bárbaros no te hagan papilla, porque los bárbaros son muy fuertes en los KVKs y hay veces que la gente no tiene fuerza, la potencia suficiente para enfrentarse a estos bárbaros. Entonces hay que buscar comandantes de sanación, comandantes que tengan buen equipamiento, los ítems de defensa, ok, usar todo lo posible para que tus comandantes no se mueran tan rápido con los bárbaros y bueno, también te llenen los hospitales, que también tú sabes que en KVK se llenan mucho los hospitales, ok. Entonces esos son temas importantes que tenemos que tener en cuenta cuando vayamos a usar bárbaros para bárbaros AOE, eliminarlos en modo en área, varios bárbaros por el precio de un poquito, ok. Eso es lo más importante, lo más beneficioso. Que matemos barbaritos en modo AOE en el juego, es lo más importante, mis chicos, es una de las cosas más importantes que nos tiene el juego.
hacer bárbaros AOE, porque esto, gracias a esto, nos va a dar una gran cantidad de aceleradores. Y eso tenemos que tener en cuenta. Una cuenta cuando se queda sin aceleradores, tenemos la posibilidad, Rise of Kingdom nos ofrece la posibilidad de regenerar los aceleradores haciendo bárbaros en modo AOE, si es que pues no le metemos dinero al juego, ¿ok? Si le metemos el dinero al juego, pues ya eso es otra cosa. Ya eso es otra cosa muy complicada que tenemos en esos puntos, ¿ok? Chicos, espero que usen su mejor comandante de AOE y que ya tengan claro cuáles son los mejores comandantes de AOE y los que sanan, porque esos son los que van de secundario, ¿ok? Nos vemos, chicos, cuídense. Chao, chao.